¿Qué tal, familia? Dios te bendiga. Un saludo grande, un saludo enorme a todos vosotros y muchísimas gracias también a todos aquellos que habéis permanecido fiel siguiendo cada mensaje domingo tras domingo en todo este tiempo. Dentro de nada, lo único que nos quedará de todo esto será una gran experiencia. Muy bien. Yo en esta ocasión te traigo la tercera sustancia aromática. Seguimos con nuestra serie Constituye la Esencia, donde miramos a nuestros padres de la fe, a los discípulos de Jesús, la iglesia del primer siglo, y tratamos de recuperar lo que ellos vivían, lo que ellos eran, lo que ellos practicaban. Es verdad que los tiempos y la tecnología y a lo mejor la cultura es diferente, pero sobre todo que nos enfoquemos en la esencia, en lo que realmente ellos eran, vivían y practicaban. Así que yo te animo que con cada mensaje que podamos compartir y cada mensaje que se imparte domingo tras domingo, que sea un desafío, que sea un reto, que sea algo que puedas llevar a la práctica y que puedas atesorar en tu corazón. Así que sin más, vamos con el mensaje. Bien, yo he titulado este mensaje El mejor amigo. Y no sé si a ti te ha pasado, pero recuerdo cuando yo tenía redes sociales, cuando usaba Facebook y otras cosas más. Recuerdo que muchas veces abría, de repente me aparecía ahí una sugerencia de amistad. Y a lo mejor era una persona que ya conocía, pero que tenía poca relación con ella, o alguna persona que me habían presentado, pero que tenía poca relación, o a lo mejor era un amigo ya que no veía de hace mucho tiempo, cuando lo podía ver en mis redes sociales, diciendo, fulanito de tal quiere ser tu amigo. Entonces era algo que me alegraba, era para mí una buena noticia. Y obviamente también se te agregaban personas que a lo mejor desconocías, pero bueno, no voy a hablar de eso. Pero en fin, lo que quiero decirte es que también hay una sugerencia de amistad de parte de Dios para ti y para mí. Y hemos sido creados cuerpo, alma y espíritu para tener intimidad con el Padre. Dios quiere relacionarse con su mejor creación. Y la Biblia habla que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a través de la historia, podemos ver un anhelo de Dios, un deseo de Dios de tener una relación íntima y profunda con la humanidad. O sea, y eso es maravilloso. Imagínate al Dios Todopoderoso, al Creador del universo, queriendo ser tu amigo y queriendo ser mi amigo, queriendo una relación contigo y conmigo. Y desde el huerto del Edén podemos ver a un Adán relacionándose cara a cara con Dios sin ninguna vergüenza. O sea, Adán podía oír a Dios caminar en el huerto. Y de ese abundar de intimidad nació el dominio que Adán tendría sobre la tierra, y lo cual fue bueno y lo que realmente Dios quería. Pero luego viene la caída, y cuando Adán, el hombre, falla, rompe la relación con Dios. Pero lo que me encanta de todo esto es que Dios nuevamente restaura esa relación rota. Y lo podemos ver con Moisés. Con Moisés, cuando libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, cuando lo libera, o sea, los lleva al desierto, y Moisés sube al monte Sinaí y se pasa 40 días cara a cara con Dios. Pero luego, lo que me gusta de todo esto es que cuando baja, dice, hagamos un santuario. Y podemos ver el deseo realmente de Dios de no solamente estar con Moisés en la montaña, sino de estar también con toda la nación entera, en medio de la nación entera. Y entonces fue que de ahí nació un sistema, nació una especie de tabernáculo donde Dios separó una tribu entera para que pudiese ofrecer sacrificios diarios y anuales y pudiera ministrar en el tabernáculo, para que la presencia de Dios pudiese estar en medio de la nación entera. Y esto es un prototipo, o es una sombra de lo que Dios quería mostrar en su plenitud años después, cuando viene Cristo siendo el sacrificio perfecto. Pero luego David acelera el proceso y dice, vamos a remover el velo y vamos a establecer músicos y cantores para que ministren y profeticen aquí en la presencia de Dios. Y entonces su trono va a descender aquí, y Él estará con nosotros y dispersará a nuestros enemigos, y la tierra entera será bendecida. Evidentemente, luego años después viene su hijo Salomón. Y su hijo Salomón no solamente dice es necesario un tabernáculo, sino que ahora vamos a construir un templo para que la presencia de Dios habite aquí en la tierra de manera fija. Y el Antiguo Testamento, al final de la historia, se resume en que ni Israel, ni la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios, podía caminar con Dios en todas las cosas que Él tiene.
Y cuando Dios obviamente no encuentra ni un hombre ni una nación que pueda acercarse a Él, Él mismo dice, vamos a ir a la tierra. Y Él tomó la forma de hombre en la persona de Jesucristo y se dijo, humanidad, vendré a ti y me haré a tu forma, me haré a tu semejanza y estableceré mi tabernáculo, otra vez su presencia en medio de nosotros. Estableceré mi presencia en medio de vosotros y caminaré con vosotros para siempre. ¡Wow! Eso es maravilloso. Pero luego conocemos la historia. Jesús muere en la cruz y Jesús obviamente asciende a la derecha del Padre, pero derrama de su Espíritu Santo, derrama de su presencia en tu interior, en ti y en mí. Y es por eso que tenemos ese espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba Padre. Otra vez nos dejó su Espíritu, nos dejó su tabernáculo, su presencia en medio de nosotros. Y lo interesante de todo esto es que la historia no termina con Jesús sentado a la derecha del Padre, ni tampoco termina con el Espíritu en nuestro interior. La historia no termina ahí. Obviamente, la historia termina con el regreso de Jesús nuevamente al planeta y con Dios y su ciudad descendiendo y estableciendo nuevamente su tabernáculo aquí en la tierra. Eso es maravilloso. O sea, eso me llena mucho de alegría y me llena mucho de gozo de que la Biblia dice que Dios va a establecer su ciudad aquí y que no necesitaremos luz, sino que Él será nuestra luz, Él nos alumbrará y Él será nuestro resplandor. Y si te pones a analizar en la historia a través de la Biblia, podemos ver que comienza con Dios relacionándose con el hombre en el Génesis, o sea, en el huerto del Edén, con Adán, teniendo una relación, siendo Dios mismo el tabernáculo y la presencia de Dios en la tierra. Y lo maravilloso de todo esto es que la Biblia termina en el Apocalipsis nuevamente con Dios en la tierra, nuevamente siendo nuestro tabernáculo, relacionándose con el hombre. Yo cuando me pongo a meditar y a pensar en esto me llena mucho de asombro y me sorprende mucho cómo el anhelo de Dios desde el Génesis, desde la creación hasta el Apocalipsis, podemos ver a través de la historia de la Biblia su anhelo y su deseo es relacionarse contigo y conmigo, tener una relación profunda de amistad, tener intimidad contigo y conmigo. Y déjame decirte que para esto hemos sido creados, para relacionarnos con Él, para tener esa comunión con Él, para que podamos abrazar su amor, para que podamos estar con Él. Y es a lo que yo quiero animarte en este mensaje. Yo no sé cómo estará ese fuego interior que a lo mejor en un tiempo atrás estuvo encendido o avivado y hoy en día pues está apagado o apenas arde. Y yo quiero animarte con este mensaje que puedas entender esto, que el propósito, o sea, el mayor anhelo de Dios desde la creación, podemos verlo a través de la historia en la Biblia, es tener una relación profunda e íntima con el hombre. Y a medida que vayamos descubriendo y vayamos interactuando con Él y teniendo esa amistad y relacionándonos con Él, vamos a tener un anhelo y un clamor muy grande por el regreso de Jesús. Todos sabemos que Jesús es el amigo fiel que nunca falla y que realmente Dios anhela nuestra amistad, anhela esa relación con su mejor creación. Pero yo no sé si alguna vez te has preguntado por qué Dios quiere ser nuestro amigo, por qué Jesús está interesado en tener una relación con nosotros. Y más allá de su amor, obviamente es lo primordial, yo puedo encontrar algunas razones y una de ellas es porque Él sabe que necesitamos ayuda y quiere ayudarnos. Y, por ejemplo, en Juan 14, del 14 al 16, son dos capítulos donde podemos ver las últimas palabras de Jesús. Ya es la última noche con sus discípulos, Jesús está a punto de ser apresado. Y realmente Él en estos dos capítulos hace declaraciones maravillosas y podemos ver a Jesús a través de las palabras que hay en la Biblia, que Él de alguna manera quiere preparar y le está dando sus últimas recomendaciones a sus discípulos, a sus amigos. Los ve todavía un poco inseguros e inmaduros y de alguna manera es como que Él quiere fortalecer su corazón y quiere prepararlos para la hora difícil que se vendrá. Y hace declaraciones bastante maravillosas, pero lo interesante
de estos dos capítulos me gusta mucho, que es la introducción de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y de eso es lo que quiero hablarte en este mensaje. Quiero hablarte del Espíritu Santo, porque todos necesitamos renovar nuestro entendimiento sobre la persona del Espíritu Santo y sobre el ministerio del Espíritu Santo. He escuchado mensajes sobre el Padre y me gustan mucho. He escuchado mensajes sobre Jesús y me encantan, pero he escuchado muy poco sobre el Espíritu Santo. Y yo creo que es porque no lo pueden definir del todo. De hecho, si creciste en iglesias tradicionales como yo, lo clásico que se habla del Espíritu Santo es el Pentecostés en Hechos 2. Y también he tenido muchísimas experiencias viendo manifestaciones algo raras o extrañas para mí en ese tiempo que estaba iniciando en el cristianismo y iniciando en los caminos de Jesús. Habían cosas que no podía discernir del todo si eran correctas o no. Y yo creo que el Espíritu Santo en cierta ocasión ha generado, no el Espíritu Santo, esas manifestaciones han generado cierta confusión en cuanto al Espíritu Santo, y es por eso lo cual tenemos hoy las llamadas denominaciones. Pero yo quiero que entiendas y que sepas que el Espíritu Santo es tan Dios como lo es el Padre, y que el Espíritu Santo es tan Dios como lo es Jesús. Y Jesús, en los últimos capítulos, en Juan 14 al 16, de esto le está hablando a sus discípulos. Dice: yo me voy a ir, chicos, pero pediré al Padre por vosotros, lo cual Él enviará otro Consolador, y Él os guiará a toda verdad. O sea, no fue que nació de sus discípulos, no fue que sus discípulos le dijeron: ahora que tú te vas, ¿qué haremos? ¿A quién enviarás? O sea, no. Jesús entendían que los discípulos, sus amigos, necesitaban ayuda. Y muchas veces confundimos el cristianismo. A veces nos hacemos tan fuertes y nos hacemos tan poderosos con un poco de Jesús, pero no se trata de eso. El cristianismo se trata de depender de la persona del Espíritu Santo 24/7. Tú lo necesitas, yo lo necesito, y como sus hijos necesitamos tener dependencia del Espíritu Santo. Jesús le dice a sus discípulos: no los dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros en una manera la cual no habéis experimentado nunca antes. Y Él dice: y esto será bueno para nuestra relación, porque podré estar con vosotros en toda la tierra, hablándoles instantáneamente al mismo tiempo. Yo quiero que tú entiendas que el Espíritu Santo está dentro de ti, su amor, su gloria está en tu interior, y Él en Juan 14 le dice a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da. El mundo puede ofrecerte placeres, el mundo puede ofrecernos relaciones ilícitas, alcohol, pastillas, pero Él nos ofrece un amigo, nos ofrece una compañía, nos ofrece un consolador, nos ofrece al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el llamado la paz del cielo, y está dentro de ti. Su amor, su poder, su sabiduría está en ti. Ahora hablaremos de la comunión con el Espíritu Santo, de cómo interactuar y cómo tener ese acceso a la vida del Espíritu Santo. Y me gusta una declaración que hace Pablo en 2 Corintios 13:14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. En algunas otras traducciones dice la amistad con el Espíritu Santo. Dice: sean con todos vosotros. Y yo no sé si tú alguna vez has usado esa frase comunión o teniendo comunión. Y no sé, si te pones a pensar, si el Espíritu habita dentro nuestro, ¿cómo es que tenemos comunión con el Espíritu? Y yo creo que aquí radica el poder del cristianismo, o sea, porque consiste en vivir desde adentro hacia afuera, en poder vivir desde nuestro interior hacia el exterior. Y muchas veces como creyentes solamente nos enfocamos en las cosas que pasan a nuestro alrededor, porque llaman nuestra atención, porque nos atrapan, y dejamos de mirar lo que realmente nos ocurre, lo que ocurre en nuestro interior. Y si te pones a pensar la gloria del nacer de nuevo, cuando Jesús le explica a Nicodemo de cómo es que se nace de nuevo, consiste en que el Espíritu ha sido depositado en tu interior y hay un cambio y hay un nuevo nacimiento. Y es por eso que deberíamos entender que la vida del Espíritu Santo consiste en vivir desde adentro hacia afuera. Y de hecho, por eso también Pablo hace declaraciones como esta que decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Realmente él estaba diciendo: yo tengo esta comunión con el Espíritu y vivo desde adentro hacia afuera. Uno de los versículos clave para poder desarrollar nuestra comunión con el Espíritu Santo
y poder interactuar con Él es el que está en 2 Corintios 3:18. Y dice así: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida de que nosotros comencemos a vivir desde adentro hacia afuera, a medida de que nosotros podamos prestarles nuestros oídos a la voz interior, al Espíritu que Dios ha depositado en nosotros, nuestra vida irá cambiando paulatinamente. O sea, nuestros deseos ya no serán los mismos, nuestra química emocional, nuestros anhelos, a lo mejor donde está tu tesoro hoy en día cambiará. Donde está, dice la Biblia, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. A lo mejor eso también cambie. Pero por eso es muy importante que esta meditación, este tiempo que puedas prestarle a la voz interior, a tu espíritu, siempre lo hagas acompañado de la meditación bíblica, porque el espíritu siempre se va a guiar con un fundamento bíblico a través de su palabra. Así que yo te animo que cuando quieras orar o buscar y prestarle tus oídos al Espíritu, siempre también tengas ese tiempo de meditación, de meditación bíblica. Y una de las experiencias que yo tuve en una ocasión con respecto a esto fue que un día me levanté por la mañana, creo que ya lo compartí en más de una ocasión, y de repente le digo al Espíritu Santo: entrégame lo que tienes hoy para mí, llévame a hacer tu voluntad, que es lo que quieres que yo haga. Y de hecho, generalmente no oro así, pero en esta ocasión decidí prestarle mis oídos a esa voz interior. Decidí estar atento todo el día a esa voz interior, a lo que el Espíritu Santo pueda hablar y pueda decirme. Y la verdad que estuve todo el día trabajando, todo el día normal, no pasó nada. Y de hecho yo todo expectante, a lo mejor si con los compañeros se generaba alguna conversación, y yo atento ahí a lo que el Espíritu Santo pueda hablarme. O sea, estuve expectante todo el día, estuve atento a lo que el Espíritu Santo pueda decirme o pueda llevarme a hacer. Y de repente, viniendo ya hacia casa, ya en el metro, subió una persona que realmente tenía mucha necesidad, que dijo: ayúdenme, necesito, acabo de salir del hospital, no sé qué hacer, no tengo para comer, necesito regresar a mi país, yo no soy de aquí, si me pueden dar un pasaje o un trabajo temporalmente hasta que consiga el dinero para mi pasaje. Y estaba triste, o sea, y se lo notaba que realmente, al menos yo lo pude percibir, que era sincero, o sea, porque hay mucha gente que pide dinero y tal, pero en esta ocasión pude percibir que realmente el hombre estaba siendo sincero, y de hecho se sentó ahí en el metro, se sentó frente a mí, yo estaba sentado ahí y nadie le prestaba atención, y creo que comenzó a llorar, se puso triste así, sus ojos comenzaron a lagrimear y tal. Y de repente una señora que estaba ahí a su lado, una anciana, le da unas monedas y le dice: muchas gracias. Y yo estaba ahí frente a él, y creo que había una voz interior que me hablaba fuertemente y decía: esto es lo que tienes que hacer hoy. Por eso te levantaste por la mañana, recuerda que me dijiste que te entregara, que era lo que tenías que hacer. Y entonces había una voz que me golpeaba y decía: tienes que ayudar a este hombre. O sea, y yo dentro de mí luchaba, ponía miles de excusas, decía: pero ¿cómo lo voy a ayudar? O sea, no tengo dinero, de hecho solamente tenía como 20 euros, no tenía ni una moneda y tal, y esos 20 euros era para que podamos comprar algunas cosas, y estábamos ya a fin de mes y estábamos ahí un poco arrastrando, haciendo aguantar el dinero y tal. Pero de repente había como una lucha en mi interior, y era como que el Espíritu Santo me decía: tienes que hacerlo, tienes que ayudarlo, te levantaste por la mañana muy temprano y me dijiste que quería que te diera algo para hoy, y yo quiero que de esta manera puedas actuar hoy, y tienes que hacer algo por este hombre. Y no sabía qué hacer, y ya llegó a la siguiente estación y el hombre se levantó, inclusive habló a todos los que estaban en el metro y dice: pues miren, espero que nadie se encuentre en la situación misma que yo, y la verdad no le deseo lo que estoy pasando a nadie. Y yo estaba luchando, y había algo que me impulsaba, y luego hubo algo dentro de mí que dijo: realmente, ¿para qué me pides algo si no lo vas a hacer?
¿Para qué me pides que te entregue algo si no vas a ser obediente? Y yo estaba luchando en mi interior y no sabía qué hacer, y luchaba y trataba de poner excusa. Y al final ya él dice, no le deseo esto a nadie, que estén bien, y se abre la puerta del metro para bajar, y él baja. Y yo me sentí triste porque no estaba haciendo nada. Y a lo que suena la bocina del metro y las puertas se van a cerrar, entonces yo pude saltar rápidamente, algo en mí me empujó, algo en mí me hizo reaccionar, y salté rápidamente y busqué a este hombre entre las personas, y fui y lo alcancé y le dije, mira, he escuchado tu situación, lo que está pasando, quiero ayudarte con esto. Y el hombre realmente vio que eran 20 euros, que no era una moneda, y se puso a llorar, o sea, vi sus ojos con lágrimas, y me dijo muchas gracias, que esto me ayuda bastante, y lo abracé y le dije, mira, yo he pasado tu situación y yo te entiendo lo que estás viviendo, y entonces le di un abrazo y él me dijo gracias, gracias, y luego ya me despedí de él y se fue. Le dije, mira, Jesús te ama y Dios te ama, Dios te bendiga, sí, vale, gracias, me dijo, y se fue. Pero yo pude tener paz, yo pude entender que viví desde adentro hacia afuera, que pude experimentar esa voz que realmente me impulsó. Y yo a esto es lo que quiero animarte a que te desconectes un poco de las cosas que hay a tu alrededor y que puedas centrarte realmente en esa voz que te habla interiormente, que es el Espíritu de Dios que está en ti. Recuerda que cuando Jesús habla de la parábola esta del buen samaritano, me encanta porque hay algo a este samaritano que lo mueve. Dice que él fue movido a misericordia. Habían pasado ya 2 personas, un levita, habían pasado a lo mejor muchas, pero dice que este samaritano se detuvo y fue movido a misericordia. Y realmente esa es la voz del Espíritu. Esa es la voz del Espíritu, que tú puedas ser movido por algo. O sea, y muchas veces yo no he prestado atención a esas voces. Muchas veces hay tanta necesidad a nuestro alrededor y yo no he sabido prestar atención a esas voces. Y con este mensaje y con esto, este análisis y de leer y de ponerme a meditar en esta relación con el Espíritu Santo, estoy descubriendo eso y estoy desarrollando eso. Y yo a eso es lo que quiero animarte con este mensaje. Quiero hablarte también de la dependencia del Espíritu Santo. De hecho, creo que fue lo que revolucionó la iglesia del primer siglo. En un texto pude leer que los apóstoles estaban ministrando al Espíritu, y luego, dice, a partir de esa administración decidieron enviar a Pablo, me parece, y a alguien más, para poder predicar a los gentiles. Y a partir de esa administración del Espíritu, ellos tomaban decisiones, o sea, el Espíritu Santo los llevaba, los movía a hacer algo. Y de esa dependencia es la que yo quiero hablarte. Jesús, por ejemplo, usó una analogía en Juan 15 que me gusta mucho, que él dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Permaneced en mí, porque fuera de mí, dice él, nada puedes hacer. Y yo quiero decirte, no importa cuán rico, cuán inteligente sea, cuánto dinero tengas, cuántos recursos tengas, yo quiero decirte que separado de Jesús, la Biblia dice que separado de Él, nada podemos hacer. Y es verdad que Dios puede usar todas estas cosas, puede usar tus capacidades, tus talentos, tus recursos, pero eso es secundario. Eso es secundario. Lo primordial es vivir en Él y permanecer en Él. Hay un salmo también que me gusta mucho, que está en el Salmo 127. Dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dice, si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y yo no sé tú si alguna vez has hecho muchas cosas y de repente te has dado cuenta que es en vano. Al menos en mi caso me ha pasado muchísimas veces. Muchísimas veces he querido hacer cosas para Dios y de repente he terminado con la conclusión de que ha sido en vano. Obviamente tenemos la experiencia y aprendemos, pero efectivamente me he dado cuenta, jolín, ha sido en vano.
Y muchas veces es porque no dependemos realmente del Espíritu Santo, porque a veces somos impulsados por nosotros mismos. Y yo quiero animarte a que puedas tener esa dependencia del Espíritu Santo y que todo lo que puedas hacer en tu casa, que todo lo que puedas hacer en tu trabajo, todo lo que puedas hacer en las personas a tu alrededor o en cada circunstancia, que para que no sean en vano, primero tiene que estar Él. Él tiene que estar de Él por medio. El Espíritu Santo tiene que guiarte. De lo contrario, como dice la Biblia, si el Espíritu Santo no está, será en vano. Y ya para terminar, el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, me encanta. Comienza la primera bienaventuranza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. No sé si alguna vez te has puesto a pensar en esto, pero yo muchas veces me he preguntado ¿qué significa ser pobre? De hecho, cuando inicié en el cristianismo, pensaba, tengo que ser pobre, no tengo que tener dinero para heredar el reino de los cielos. O sea, y pensaba en eso, pero esa conclusión estaba errónea, porque luego entendí que el ser pobre tiene que ver con una necesidad. Por ejemplo, un pobre natural es alguien que primeramente tiene una actitud de humildad, tiene una actitud de sumisión. De hecho, inclusive he visto a gente arrodillarse en las calles, o sea, una actitud de sumisión, de humildad, diciendo: te necesito que me des, necesito que me ayudes. Y lo otro es que tiene una dependencia de alguien, necesita que le den dinero, que le den de comer, que le den de vestir, y eso es un pobre natural. Y esto mismo lo podemos llevar a lo espiritual. ¿Qué es un pobre en espíritu? Un pobre en espíritu es aquel que necesita constantemente de Dios. Por ejemplo, un pobre en espíritu para mí es el publicano que se acerca y le dice: Señor, soy un pecador, o sea, sé propicio a mí, pecador. Realmente ese es un pobre en espíritu, alguien que está anhelando, que está necesitando, que está en una actitud de humildad, en una actitud de: Señor, te necesito. Y yo te animo a que tanto tú como yo podamos ser pobres en espíritu, que podamos levantarnos por la mañana y podamos decirle: Señor, te necesito, Señor, dependo de ti en este día, Señor, tú eres mi fuerza, Señor. Sin ti no sé qué hacer, Señor, guíame, usa mi vida para ayudar a los demás, para reflejar tu amor. O sea, tener esa dependencia del Espíritu Santo, eso es maravilloso. Y la Biblia demanda eso, que seamos dependientes de Él. De hecho, eso es lo que estoy tratando de vivir, de experimentar en este tiempo. Por ejemplo, muchas veces he compartido de Jesús a las personas y he hablado a muchos compañeros de trabajo, pero la verdad es como que a veces no pasa nada, pero en este tiempo he estado cambiando eso ya. Es como que he dicho: Señor, quiero que lo hagamos juntos. Es verdad que hay que predicar tu palabra, o sea, la Biblia habla, la gran comisión, que tenemos que anunciar a los demás el Evangelio, pero es muy importante hacerlo con el Espíritu Santo. Y es algo que estoy experimentando y me está dando mucho fruto, pues estoy viendo los resultados. Por ejemplo, me levanto todas las mañanas y antes no lo hacía, pero ahora todas las mañanas me levanto y oro por mi compañero de trabajo. Digo: Señor, toca su vida, Dios amado, Señor, toca su corazón. Y tratamos de hacerlo en conjunto, o sea, tratamos de hacerlo en equipo. Oro al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo convenza, para que abra la oportunidad, la ocasión para que podamos predicar o anunciar o reflejar el amor de Jesús. Y oro por ello, oro por Él para que el Espíritu Santo convenza de pecado, de juicio, de justicia. Y oro por Él. Y la verdad que además de eso también, obviamente, ya voy yo, o sea, hacemos un trabajo en conjunto con el Espíritu Santo y estoy viendo muchos resultados en eso y es maravilloso. Y por eso quiero animarte a que a lo mejor estás tratando de anunciarle las buenas nuevas a algún familiar, a algún amigo, pero lo estás haciendo simplemente con tu deseo y es bueno, o sea, es buenísimo, pero involucra al Espíritu Santo en esto. Sé dependiente de Él y dile: Espíritu Santo, toca su vida, toca su corazón, o sea,
Hagámoslo juntos, dile, hagámoslo juntos. Y entonces verás que los resultados cambiarán, o sea, verán que los resultados serán otros. Y yo quiero animarte, familia, en este tiempo a que puedas, número uno, tener comunión con el Espíritu Santo, que puedas tener dependencia del Espíritu Santo. Y por otro lado, que entiendas que realmente tanto tú como yo necesitamos ayuda, o sea, necesitamos un consolador, necesitamos un amigo, necesitamos una compañía, y te animo a que puedas abrazar y que puedas desarrollar tu comunión y tu intimidad, tu dependencia con el Espíritu Santo. Te quiero mucho, familia. Dios te bendiga. Un abrazo.